buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estéis viendo. Muchísimas gracias por estar una vez más aquí y hoy pues tenemos un invitado especial que él mismo, Mauricio, se va a presentar y nos va a comentar, pues vamos a tener este taller de una horita de duración para hablarnos sobre la coherencia cardíaca. Muchas gracias, Mauricio, por haber aceptado nuestra invitación y adelante cuando tú quieras. Primero, para los que no te conozcan, haznos una pequeña presentación y a partir de ahora, después, pues ya puedes comenzar. Gracias. Vale. Hola, hola para todos. Hola, Mari Carmen. Primero, muchas gracias a ti por brindar las circunstancias para que se dé esta charla que voy a dar. Y a todos los que la escuchen y la vean, pues también por brindar su tiempo para esto. Considero que es un momento estupendo. Es muy probable que estemos en este instante ante el advenimiento de un cambio de era, lo cual es un momento estupendo para adentrarnos en nosotros mismos, en el poder del individuo, la capacidad que tenemos de autotransformación. Y quizás esto nos lleve a transformar la sociedad, pues que no podemos cambiarlo de afuera, sí que podemos cambiarnos a nosotros mismos, ¿no? Con lo cual es un momento estupendo para esto. Mi nombre es Mauricio Guzmán, soy un coach de hábitos de vida saludables. Trabajo con biofeedback desde hace muchísimos años. Soy mentor certificado del HeartMath Institute desde hace ya un tiempo. Y trabajo desde hace más de 10 años con biofeedback, con coherencia cardíaca, que es de lo que vamos a hablar. Así que el mensaje más importante que creo que voy a dar aquí es que de lo que voy a hablar no es de una técnica más. Me lo han preguntado en ocasiones, de hecho, técnica más. Uf, ya he aprendido tantas cosas. No, esto no es una técnica más. Realmente voy a hablar de lo que somos, de cómo estamos hechos, de cómo estamos constituidos, de cómo funcionamos. Es la vida que somos y es parte de lo que somos. Y también de mecanismos, de técnicas para incrementar esto que ya somos y que ya poseemos, ¿no? Esto es nuestro verdadero potencial y nuestro poder intrínseco, algo que ya somos y que tenemos. No es una técnica. Bueno, voy a compartir entonces pantalla, la presentación. Vale. ¿Se ve bien? ¿Todo perfecto? Todo perfecto. Bien, Muy magnífico. bien. He llamado a esta presentación, a esta parte del taller, ¿por qué soy así? ¿Y qué tiene que ver el corazón con esto? Lo que vamos a hacer es que vamos a adentrarnos en este vasto terreno del subconsciente, donde tenemos tantas cosas guardadas, donde se dan todos estos automatismos que nos hacen comportarnos de una manera específica. Esta manera que en muchas ocasiones no nos gusta mucho, o alguien nos dice, ¿por qué siempre es así? ¿Por qué reacciona siempre de esta manera? O nosotros mismos lo vemos, ¿no? Hay ciertas ocasiones en las que decimos, pues, en esta próxima oportunidad voy a comportarme de una manera distinta. No voy a reaccionar así. Sin embargo, volvemos a hacerlo y vas a comportarnos. Si se repiten en nosotros esos comportamientos, están grabados allí en este subconsciente, para una serie de procesos que voy a explicar muy sencillos, muy fáciles de entender. Y entender un poco nuestra fisiología y la relación que tiene el corazón con esto, y sobre todo, de qué manera podemos, llamarlo de alguna forma, sobreescribir los patrones emocionales y de comportamiento que tenemos grabados en nuestra fisiología para transformarlos de otra manera, ¿no? Para esa autotransformación de la que yo hablo. Por lo cual esto es realmente una invitación a un viaje al interior nuestro, ¿no? Para la comprensión de cómo somos y cómo funcionamos. Bien. Lo primero que hay que decir es que nosotros somos un organismo. Somos compuestos de muchas partes. Y esas partes de las que estamos compuestos forman parte, son una red muy amplia, muy, muy amplia, de sistemas y subsistemas muy distintos de comunicación en las que todos nuestros procesos mentales, emocionales, nuestros sistemas fisiológicos, todo está inextricablemente entrelazado. Todo está unido. No se puede separar. Hubo una investigadora muy, muy interesante, muy prominente, Candice Pert, la primera persona que sacó a la luz
cómo existe una fisiología de las emociones, cómo las emociones generan materia, cómo transforman nuestro cuerpo. Ella nos dice, nos decía, y no es la única autora, que no encontraba realmente que la inteligencia estuviese exclusivamente en el cerebro, sino que la inteligencia estaba en todo el cuerpo, porque todo está unido, todo está relacionado. ¿Y de qué manera? Bueno, fijaros, cuando tenemos una experiencia, la parte que habitualmente solemos ver es la parte perceptiva, es decir, lo que nuestra forma de percibir el mundo nos llega, la información que nos llega de fuera, pero también tenemos los aspectos emocionales, y estos aspectos emocionales son también sensaciones internas y retroalimentación, es transmitido por diferentes órganos y sistemas del cuerpo. De esta manera, cuando nosotros tenemos una experiencia, tanto nuestro corazón, nuestro cerebro, inclusive nuestro encéfalo, más allá del cerebro, el encéfalo, porque tenemos varios órganos en la cabeza, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema hormonal y nuestro sistema inmunológico, todos ellos son componentes de esta vasta red de información que están efectuando siempre una comunicación dinámica, interactiva, constante. Todos estos sistemas determinan nuestra experiencia emocional. Siempre hemos creído que nuestra experiencia emocional es exclusivamente cerebral. Eso no es verdad. Nuestra experiencia emocional tiene todos estos componentes, porque todos ellos están interactuando de una manera dinámica, extraordinariamente compleja, para determinar esa experiencia. Ahora veremos qué es lo que ocurre en esta enorme red de información multidimensional. ¿Por qué digo multidimensional? Porque pensarlo bien, un pensamiento está en una dimensión distinta de una hormona generada del sistema endocrino. También en una dimensión distinta del sistema inmunológico. Y también una dimensión muy distinta de lo que hace el corazón, que ahora hablaré de las cosas que hace el corazón, que probablemente para muchos de vosotros van a ser un descubrimiento totalmente nuevo. ¿Cómo funciona esto? Bien, de la siguiente manera. Y así es como se graban las cosas en el subconsciente. Todas nuestras experiencias pasadas han construido una serie de patrones familiares que se establecen y se graban en nuestras redes neuronales. Dentro de esas señales que llegan, el corazón genera una multitud de señales que se conocen como señales aferentes. Esas señales las envía el corazón a la amígdala, que está localizada en el encéfalo, no las amígdalas, sino la amígdala, y otros núcleos asociados a toda la gestión emocional que tenemos nosotros. ¿Y qué hace la amígdala? ¿Qué es la amígdala? Es un centro de procesamiento emocional muy, muy importante, directamente relacionado con otros núcleos de procesamiento emocional, y coordina y determina nuestras respuestas conductuales, cómo nos conducimos, también las inmunológicas, también a las neuroendocrinas, frente a todo lo que nos ocurre, frente a las experiencias de vida. Esto incluye las amenazas medioambientales o los aspectos positivos de nuestra vida, las experiencias positivas, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace la amígdala? Es increíblemente potente. Está continuamente escaneando lo que está recibiendo a través de nuestros sentidos, entradas de todo tipo, olfativas, auditivas, visuales, el tacto, y está escaneando y determinando si hay un componente emocional en ellas. Porque si hay un componente emocional, inmediatamente lo va a comparar con lo que hemos experimentado. Nuestro encéfalo y parte de nuestro cerebro es un gran comparador. Constantemente está comparando. ¿Y qué hace? Busca contenido y señales emocionales, las compara con las memorias emocionales pasadas e inmediatamente dice, oye, ¿esto es familiar o no es familiar? Y toma decisiones instantáneas, rapidísimas, sobre la familiaridad de esa información sensorial que nos está llegando. Muy, muy rápido. De hecho, debido a las conexiones que tiene tan intensas con el hipotálamo y con otros centros del sistema nervioso central, literalmente secuestra las vías neuronales antes de que el neocórtex, los centros cerebrales superiores, puedan recibir la información sensorial. Y toma decisiones inmediatas y dice, si esto es familiar, es maravilloso, y si no es familiar, uy, esto está muy mal. Genera una terrible sensación de incomodidad que no le gusta al cerebro. ¿Qué ocurre con esto? Que aun cuando algunos comportamientos sean inadecuados,
nos generen toda clase de problemas, como son tan familiares y tiene tanto poder este núcleo emocional, pues volvemos a actuar de la misma manera. Y aunque nos repitamos, otra vez he hecho lo mismo, como puede ser, no lo voy a volver a hacer, lo volvemos a hacer. Por esta capacidad que tiene de secuestrar las vías neuronales, por estas conexiones intensas, por esa rapidez con la que se gestiona, y por eso es que somos eminentemente seres emocionales, lo hablábamos con Mari Carmen antes de comenzar esto, somos eminentemente seres emocionales, y una de las cosas que hace nuestro neocórtex es justificar las decisiones emocionales que hemos tomado con tantísima rapidez, eh, porque le cuesta mucho al neocórtex modificar esas decisiones emocionales. Por eso se llama emoción, energía en movimiento. Las emociones tienen una poderosa energía. Bien, ¿qué ocurre? Y aquí entra ya el corazón. Si nuestro corazón, y ahora explicaré esto con más detalles, los patrones del ritmo del corazón son desordenados, incoherentes, sobre todo en los primeros años de vida, pero luego posteriormente también. Esos patrones son incoherentes, como por ejemplo, he puesto aquí un ejemplo muy sencillo, ¿no? Que es una emoción de frustración. Si durante muchos años estamos instalados en ese tipo de emociones y predominan en su comportamiento emocional, la amígdala aprende a esperar desarmonía, a sentirse en casa con la incoherencia y con la incomodidad. Y esto nos va a afectar directamente, ampliamente a nuestro estado de bienestar, en cosas como nuestro equilibrio emocional, nuestro sistema nervioso central, nuestra creatividad, pero también nuestra capacidad de discernir, de pensar con mayor claridad, a nuestra salud, porque como os he dicho, todo está relacionado, con lo cual toda nuestra salud, o mejor aún, nuestro estado de bienestar, recordad que el estado de bienestar, la salud es un estado de bienestar, no es la ausencia de enfermedad, es un estado de bienestar. Y de esa misma manera, o por esa misma razón, el sistema nervioso, inmunológico y órgano. Esto es lo que hace cuando nuestro corazón no se entrena en generar una alta coherencia. Ahora explicaré de qué es, no os preocupéis. Entonces la gente siempre me dice, oye, pero a ver, yo también pienso, tengo una capacidad de pensar y decidir si estoy haciendo algo mal, pues tomo decisiones para cambiar mi comportamiento y lo he logrado, claro, es verdad. ¿Verdad? No somos exclusivamente emocionales, aunque sí que podríamos entrenarnos en esa famosa inteligencia emocional de la que tanto se habla. Pero lo que ocurre es que aun cuando tomemos decisiones desde el neocórtex, analizando nuestro comportamiento y tratando de generar nuevos comportamientos, al cerebro, esa prefrontal que media en estas decisiones, le cuesta mucho porque se ve muy afectado por estos recuerdos emocionales subconscientes y por estos patrones fisiológicos asociados a lo que es familiar y no es familiar. Le cuesta muchísimo. Y de esta manera no basta, porque nos hemos dado cuenta de ello, compensar en cambiar un comportamiento, porque si bastase compensar, estaríamos todos iluminados. No tendríamos ciertos comportamientos adecuados y no veríamos las cosas que vemos en la sociedad, comportamientos terribles, algunos ya vemos cosas en límites casi inhumanos, pero hablando de cosas más cotidianas y normales, pues vemos un poco la locura en la que estamos insertos, ¿no? Las emociones que somos capaces de gestionar, porque no vas a compensar en ello. De esta manera, tenemos que entender que nuestra percepción, como vemos el mundo, nuestras reacciones, cómo actuamos, nuestros procesos de pensamiento y nuestro comportamiento están directamente relacionados con nuestro corazón y con la coherencia cardíaca, que ahora os voy a explicar, ¿vale? Porque claro, siempre hay esta pregunta, ¿qué puedo hacer? Bien, puesto que los procesos emocionales ya hemos visto, trabajan más rápido que la mente y tiene muchísimo poder, es evidente que necesitamos un poder superior al del pensamiento, que forma parte de, no lo olvidemos, lo he dicho desde el principio, todo está relacionado, mente, cuerpo, corazón, al final se comportan como uno solo y eso es de lo que se trata. Y de hecho la definición de coherencia cardíaca es justamente eso. Es un estado, no es un rasgo, es un estado que podemos alcanzar y que ya de hecho tenemos, si no tuviéramos coherencia no podríamos estar vivos, que nos permite hacer que todos nuestros sistemas funcionen de una manera equilibrada, armónica y con plena energía y totalmente eficiente y efectiva. Es una gran definición. Bien. Ese poder más fuerte está en el corazón.
De hecho, esto nos retrotrae a las enseñanzas y tradiciones ancestrales que desde hace milenios vienen tratando de enseñar el camino al corazón, el poder del corazón. No puedo aquí hablar de todo el que quisiera hablar por cuestión de tiempo, porque esto es parte de un taller que es de más de 2 horas. Pero hay multitud de tradiciones ancestrales que nos han hablado siempre del poder del corazón, de la importancia de conectar con el corazón y lo que se logra con esto. Bueno, ahora os voy a mostrar cómo la ciencia más puntera demuestra cabalmente y de manera irrefutable que es así. Que este poder del corazón nos permite doblar la percepción que tenemos, anular, por decirlo de alguna manera, nuestros circuitos emocionales, o mejor aún, reescribir nuestros circuitos emocionales a través del corazón y de la coherencia cardíaca. Bien, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo podemos lograr a través del corazón aumentar el equilibrio armonioso entre nuestros sistemas mental, emocional y físico? Pensar que cuando hablo de físico hablamos de todos nuestros sistemas físicos, de la parte emocional y mental, ¿vale? Bien. Os voy a hablar de la magia del corazón. El corazón es algo increíble. Os voy a hablar de 4 aspectos fundamentales acerca del corazón, de las vías de interacción que tiene el corazón con el cerebro, y con el encéfalo y con el corazón. La primera vía, el corazón, y esto se descubrió hace varias décadas, ¿cierto? Si alguien quiere ver los estudios, el otro día, hace muy poco, le contaba a Mari Carmen en una charla que hice en un colegio privado, en la evaluación de la charla alguien dijo, pues no le creo mucho porque no presentó ningún estudio. Es verdad, porque no lo suelo presentar porque son cosas muy largas de ver, pero si alguien quiere ver los estudios y la bibliografía, con todo gusto puedo suministrar en multitud de estudios, bibliografía seria, publicaciones muy serios, investigadores muy serios, que si alguien lo quiere, con gusto. Bien, 4 vías. La primera, a través del nervio vago, en la comunicación directa del corazón con el cerebro y con el encéfalo. El nervio vago es muy importante, es el eje del sistema nervioso parasimpático, muy importante, y a través de las fibras de la médula espinal. A través de estas fibras envía constantemente señales. De hecho, por cada una comunicación cerebro-corazón hay 9 corazón al cerebro. Emite una cantidad enorme de información y la emite según el estado en el que se encuentre. Si está en alta coherencia o en baja coherencia, emitirá señales muy distintas. Ahora lo explicaré. La segunda manera, lo hace, es a través, el corazón realmente también no es solo una bomba como creemos, es también una glándula. El corazón genera varias hormonas. Una de ellas es la hormona FAN, factor atrial natriurético, una hormona muy importante. Fijaos que dentro de las múltiples cosas que hace esta hormona, conocida como hormona del equilibrio, es que regula la presión arterial. El corazón por sí mismo es capaz de regular la presión arterial. Hace también otras tantas cosas. Además genera otras 4 hormonas peptidatriales que tienen muchísima importancia en el cuerpo. De hecho, el corazón es uno de los poquísimos, casi el único órgano que tiene receptores para prácticamente la totalidad de los mensajeros que envía al cerebro, de los neuropéptidos que envía al cerebro. Es un órgano fantástico. Um, Esto es tan cierto y funciona de tal manera que yo de hecho conozco personas, y puedo nombrar una de ellas, es una de las formadoras del Hermat Institute. Esta persona pudo dejar los medicamentos para la tensión arterial, trabajando con coherencia cardíaca y elevando su coherencia cardíaca. Aquí estamos hablando de una transformación real, de un incremento del estado de bienestar real. Porque justamente a través de esta capacidad hormonal que tiene el corazón, junto con otros elementos, se pueden lograr cosas como esta. Bien, tercera vía. Cuando nos tomamos el pulso, lo que sentimos es la onda de presión del corazón. Y esta onda de presión del corazón es una señal de sincronía para el cerebro. Literalmente, se ha descubierto que pensamos mejor, discernimos mejor, incrementa nuestra creatividad mejor. Tenemos mayores conexiones neuronales si nuestro corazón genera una onda de presión coherente. Si es incoherente, se dificulta, se deteriora. Y además, dentro de las señales que envía el corazón, no olvidéis que nuestro cerebro es eminentemente electromagnético. Y aquí viene el cuarto elemento, que es muy importante, y esto es algo que está parte descubierto y parte en investigación.
El corazón genera un campo electromagnético bastante amplio, más o menos unos 3 pies, 1 metro de distancia, más o menos en algunas personas un poco más, se puede medir. Ese campo electromagnético, según las emociones que estemos sintiendo, codifica patrones de información en ese campo electromagnético y las comunica con el entorno, con el medio ambiente. Y al parecer, y esta es la parte más, ¿cómo le llamaríamos? Extraordinaria, si se demuestra, todo parece indicar, hay serias indicaciones plausibles, altamente probables, ¿vale? Está en estudio, que todos estamos comunicados con un campo de información que trasciende los límites del tiempo y del espacio. Se llama campo de información. Quizás en el pasado los antiguos lo llamaban la gran conciencia, el gran espíritu, o Dios, ¿qué más da? Son palabras que no suelo usar porque se entienden de una manera inadecuada y no estamos hablando de religión ni nada por el estilo. Estamos hablando de realidades profundas que al parecer existen porque están en investigación. Bien, es un hecho, se ha demostrado con experimentos replicados y experimentos por pares. Cuando estamos en un estado de alta coherencia cardíaca, influenciamos de una manera muy positiva a los demás. Está demostrado que cuando estamos en una muy baja coherencia cardíaca, influenciamos de una manera negativa a los demás. Eso nos explica por qué en muchas ocasiones estamos de pronto junto a una persona que ni conocemos y sentimos algo, lo que sea. No hablo si es bueno o malo, lo que sea, sentimos algo. No sabemos por qué. Eso es a través del corazón y de los patrones emocionales codificados en el campo electromagnético del corazón. De hecho, hay un estudio maravilloso, se llama Global Coherence Initiative, Iniciativa de Coherencia Global. El Hermat Institute ha colocado, en este momento creo que llevan 12 sensores en el mundo entero, midiendo campos energéticos del planeta y correlacionándolos con eventos humanos. Siempre que hay eventos humanos importantes, los campos energéticos del planeta cambian y se transforman. Y viceversa, los cambios energéticos del planeta también nos afectan. Con lo cual estamos hablando de una comunicación energética, de algo que va mucho más allá de la materia. Nunca olvidéis algo muy importante. Esto también es un hecho. Somos seres hechos de energía. Literalmente, a la luz de la física cuántica, esta ciencia loca, somos seres esencialmente de energía. Porque al final, cuando se mira la materia, lo último que queda, vale, aquí una explicación plausible y probable de cómo funcionan todos estos, ¿no? El poder del corazón. Vale. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra una alta coherencia cardíaca y qué es esta coherencia cardíaca? Bien, se logra a través de esta frase. Autorregulación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Lo voy a explicar. Disculpadme los tecnicismos, pero es el lenguaje de esto, ¿no? Bien, primero que todo, primer mensaje. Autorregulación. ¿Qué significa esto? Que nosotros mismos podemos regular, modificar algo. Tenemos ese poder. ¿Qué modificamos? La variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué es esto? Esta gráfica es real. Cada vez que nuestro corazón late, entre latido y latido hay un tiempo. Y este tiempo nunca es igual. Es variable. Esta es la variabilidad. Como veis en este ejemplo, entre el primer latido y el segundo latido en milisegundos, 0,859. Lo veis aquí. No sé si se ve el puntero. ¿Se ve el puntero, Mariana? En el siguiente 0,793, el siguiente No, no se ve el puntero. 0,726. ¿Perdona? No se ve el puntero, ¿eh? ¿No se ve el puntero? Vale, pero lo veis en la gráfica, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bien. Con lo cual hay una variabilidad constante. Una alta variabilidad de la frecuencia cardíaca es una señal de buena salud. Cuando nacemos tenemos una muy alta variabilidad. De hecho, cuando una persona está literalmente a punto de morir, la variabilidad de su frecuencia cardíaca se reduce drásticamente, dramáticamente. La alta variabilidad es muy buena. La perdemos o disminuye con el paso de los años. Pero aquí voy a decir algo, rompo la lanza con esto. Esta es una frase que es muy lapidaria, ¿no? Eso que con los años vamos a peor, no. Yo realmente creo que con los años vamos a peor por nuestros hábitos de vida. Porque no tenemos entre una buena alimentación, una buena gestión emocional, unos buenos hábitos de movimiento y ejercicio,
etcétera, etcétera, porque estamos en medio de un entorno muy tóxico, hay mucha toxicidad en el medio ambiente. Por todos estos elementos se deteriora nuestro ser, el ser que somos, ese ser energético con el corpóreo que somos, se deteriora. Y entre ellos se deteriora la coherencia cardíaca, también porque no solemos practicarla. Aun cuando, y ya lo veréis cuando os diga cómo funciona la práctica, sí que hacemos cosas que elevan nuestra coherencia cardíaca. Porque para gestionar, bueno, perdón, que me he ido por las ramas. Ya habéis visto que hay una variabilidad. ¿Cómo autorregula la variabilidad? ¿Qué puedo hacer? No se trata de hacer ningún cambio en los tiempos, se trata de que esos tiempos tengan un ritmo, una armonía, una coherencia. Y esto es lo que es la coherencia cardíaca. Cuando la variabilidad es armónica, es coherente, cuando hay un ritmo, inmediatamente el corazón genera un poder profundo de arrastre a todo el cuerpo. Todo funciona mejor en nosotros con una alta coherencia cardíaca. ¿Cómo se genera una alta coherencia cardíaca? Bien, los mecanismos son extremadamente sencillos, como todo lo que es poderoso. Primero, la práctica se realiza con enfoque en el corazón, teniendo conciencia en el corazón. El solo hecho de poner conciencia en el corazón hace que el corazón eleve su coherencia, que haya un ritmo coherente en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, con una respiración específica. Voy a enseñar, es muy sencilla, no tiene ningún misterio. De hecho, es que las enseñanzas ancestrales nos han enseñado a entrar en alta coherencia cardíaca. Es que no se usaba esta terminología ni la ciencia lo había descubierto, no inventado, descubierto. Esto está más que inventado. Esto se sabe desde hace no sé, vemos cuántos milenios. Y mediante, y aquí viene, digamos, yo diría lo más complejo, la autoinducción, la conexión de una manera consciente con una emoción regenerativa. Explico algo muy importante. No suelo hablar de emociones positivas y negativas porque considero que esto no es del todo verdadero. Es decir, si una persona que amáis está sufriendo una enfermedad grave, es normal que sintáis tristeza, ¿no? No se puede llamar a eso una emoción negativa. Si alguien nos hace algo malo y les produce algo de rabia, la emoción se está diciendo que ocurre, es una respuesta adaptativa a las circunstancias. Otra cosa distinta es cómo gestionáis esa emoción y sobre todo, por luego vuestra atención, cuáles son las emociones en las que habitualmente estáis instalados, las que estáis sintiendo de manera más habitual, más permanente. Porque este tipo de emociones son las que van a hacer que tu coherencia o baje o se incremente. La mezcla de estos dos elementos, el enfoque y la conciencia en el corazón, la respiración y generar estados emocionales regenerativos, son los que hacen que entremos en una alta coherencia y tenga este poderosísimo efecto de arrastre. Eso está medido, de hecho, por lo mostraré, pero está medido. Se mide de muchas maneras distintas. Um, ¿Cuál es el quid del asunto, no? El quid del asunto es que en esto de generar una emoción regenerativa, tenemos que buscar una manera de conectar una emoción que son las emociones. ¿Cuáles son las emociones regenerativas? Pues las emociones del amor. El amor, la tolerancia, la comprensión, la bondad, el cuidado, la atención, la compasión, siempre y la repito, la empatía, pues la compasión es empatía en acción. No en vano, muchas de las meditaciones, por ejemplo, del budismo, se meditan mucho sobre la compasión, porque es una emoción increíblemente poderosa y se ha comprobado ya el poder tremendo que tiene la compasión en procesos meditativos para generar una altísima coherencia. Esta práctica afecta al proceso de reprogramación de la mente. Porque, ¿qué ocurre? Cuando vosotros, de manera constante, perseverante, disciplinada, porque esto es así, es decir, con trabajo, ¿sí? Y cuando hablo de trabajo, hablo de esa acepción positiva de trabajo, no la mala que tenemos, es decir, poner la energía en algo porque no existe la píldora mágica. En esto también admito que me surge una emoción de frustración
que aún no he logrado quitarme de la amígdala, porque me frustra que la gente no crea del todo que esto es así, que no hay píldora mágica, que lo que sí hay es el esfuerzo que tú pones en algo. Eso sí te transforma. Igual que la respiración, es otra cosa que también me frustra un poco. No os imagináis el poder inmenso que hay en la respiración. No en vano, si lo miráis, prácticamente la totalidad de las disciplinas que existen trabajan la respiración. Desde el yoga, el qigong, el tai chi, etcétera, etcétera, etcétera. Que tenemos un enorme poder en la respiración, no lo puedo explicar aquí, son muchas cosas las que ocurren, no es simplemente oxigenación. Bien, esto es lo que se hace con esta práctica. ¿Qué es lo que ocurre con esta práctica de coherencia cardíaca? Bueno, yo sugiero que una de las fuerzas más importantes a desarrollar en estos momentos es esta capacidad que tenemos nosotros de autorregular, de gestionar por nosotros mismos, tanto nuestras emociones, nuestras actitudes y nuestros comportamientos, porque yo creo que la mayoría de las personas que escuchen esto estarán de acuerdo que estamos viviendo en un momento muy complejo. Utilizo esta imagen porque aun cuando es un poco exagerada, nos habla de esos comportamientos que creo que es momento ya de empezar a transformar, porque como todo está relacionado con todo, así como todos los sistemas de mi cuerpo están relacionados entre sí, nosotros como individuos estamos relacionados con el núcleo social en el que estamos insertos, y la sociedad está relacionado, y más en este mundo global, con el resto de sociedades, y el mundo está relacionado con lo que nosotros hacemos y viceversa. Ha llegado un momento muy interesante de actuar el corazón, de las emociones regenerativas. Y aun cuando esto pueda sonar un poco utópico, ¿por qué no? Y podemos hacerlo. ¿Quién no ha sentido amor alguna vez? O compasión, o cariño, o atención, o lo que se siente tras un acto de bondad, que es algo maravilloso. Un acto de bondad, y además sin que se entere la otra persona, es algo maravilloso, se siente maravilloso. ¿Por qué no transformarnos nosotros como individuos? Este es mi mensaje y mi intencionalidad. Transformarnos como individuo para, en vez de esperar que se transforme lo de afuera, transformarnos nosotros. Y que esta autotransformación genere una transformación en la sociedad. Que influya yo, y ya lo hemos visto, en lo que me rodea. En vez de estar esperando que venga, yo qué sé, el político de turno a arreglarnos la vida, yo dudo muchísimo que lo vaya a hacer. Somos nosotros los que tenemos que cambiar, ¿no? Y es un buen momento para cultivar las emociones a través del corazón, para implantar nuevos patrones de familiaridad de nuestra amígdala. Esto cuesta, lo digo habitualmente porque esto se ha medido, pero no es una cosa precisa. Se requiere más o menos unos 40 días para transformar un hábito emocional, sobre todo si está muy afincado, a veces más. Pero cuando se hace una práctica, cuando se lleva a cabo una práctica constante, perseverante, con una sana disciplina, cuando digo sana disciplina, porque yo no creo en las disciplinas militares, no, no, una sana disciplina, que sea algo agradable. Cuando se hace así, se logra. Esto no lo creo, esto lo sé. Esto no solo porque lo haya estudiado y leído en quienes lo han estudiado, es que esto lo he logrado en mí misma. No enseño nada que yo no haya logrado por mí mismo. Esto lo he visto en las personas con quienes he trabajado. Y también he visto que quienes no practican no lo logran. Por eso decía yo que el trabajo es nuestro, o la oportunidad, si queréis, para quitar la palabra trabajo, la oportunidad de poner la energía en cultivarnos a nosotros, es una grandiosa oportunidad de autotransformación a través del poder inmenso del corazón, con lo que eso os he explicado, aunque de manera muy breve, ¿no? Así que, eh, si os parece, podemos hacer una pequeña práctica, ¿cierto? Que es muy, muy sencilla, ya veréis. Esto es una de las técnicas que se utilizan a través de las enseñanzas del Hermat Institute, pero ya veréis que muchos de vosotros probablemente habéis hecho prácticas muy similares a lo que vamos a hacer. Que lo que vamos a buscar es una conexión. Um, en este caso, Mari Carmen, tú vas a ser mi conejillo de Indias, tú vas a ser quien me va a comentar la experiencia, porque de lo que se trata y quienes posiblemente en la grabación quieran hacer esta práctica, pues supongo que a través de Mari Carmen o como queráis podéis hacerme
preguntas o podemos tener de pronto en algún momento dado alguna conversación, porque aquí de lo que se trata con esta práctica es de ver qué ocurre, no es sin expectativa, porque hay personas, por ejemplo, que cuando comienzan a practicar, porque no lo hayan hecho nunca, o por el estado emocional en el que están en el momento de comenzar la práctica, pues no va tan bien como quisieran. Esto no es ni bueno ni malo. Esta es la realidad. Y solo mirando es que se puede solucionar. Hay mucho que explicar sobre cómo se hace la práctica, ¿vale? Esta práctica nos va a permitir, entre otras cosas, crear mucha resiliencia, una palabra que habéis escuchado. La resiliencia, recordarlo, es esta capacidad, no es un rasgo, es una capacidad de prepararse para, de afrontar, de estar listos y de enfrentar las circunstancias de adversidad, de reto, de estrés y salir avantes, salir fortalecidos, con plena energía. Esto es la resiliencia, es una gran capacidad. Pero la coherencia cardíaca, cuando se eleva y cuando se practica, genera muchísima resiliencia, muchísima. Fijaros, tanto emocional y mental como física, por los eventos físicos que ocurren cuando se genera una alta coherencia. No es la única manera de generar resiliencia, pero sí es una manera, ¿no? Con lo cual, pues vamos a hacer una práctica. A ver, vamos a hacer una cosa. Voy a dejar de compartir esta pantalla, ¿vale? Y si todo sale bien, voy a compartir. Vale. ¿Lo veis? Sí. Perfecto. Bien. Un poquito de agua. Lo que estoy mostrando aquí, este es el que utilizo cuando trabajo con las personas y les enseño coherencia. Utilizo este software de medición. Este software de medición utiliza este sensor que os muestro aquí. Este sensor se coloca en el lóbulo de la oreja y se conecta al ordenador y a través de este software pues podemos medir la coherencia cardíaca y el efecto de las emociones y el efecto de la práctica, ¿vale? Para mostraros un poco cómo funciona y entender la fisiología de esto, la parte de arriba, lo que veis aquí arriba, no son las pulsaciones del ritmo cardíaco, o sea, la parte superior de la pantalla, ¿cierto? Sino es una medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es una gráfica muy especializada que hace este software con el sensor que tiene. En la parte de abajo a la derecha, porque me dices, Mari Carmen, que no se ve, el puntero del mouse no se ve, ¿cierto? No, ahora sí, 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 ahora ¿Ahora sí. se ve? Vale, Sí, genial. sí, ahora se Entonces, ve. bien. En la parte de abajo, donde está el puntero del mouse, estas tres barras nos muestran qué porcentaje de coherencia cardíaca tiene la persona en un momento específico. Entonces, en esta medición que se ha hecho, se ha logrado un 95% de alta coherencia, un 4% de media coherencia y un 1% de baja coherencia. Esto es un resultado estupendo, magnífico, maravilloso. Voy a mover esto. Si veis, aquí os voy a mostrar, el sistema nos permite medir en 4 formas de medición, baja, media, alta y muy alta. Cuanto más alta, más precisa es la medición. Normalmente siempre comienzo midiendo en baja, pero en esta medición que hizo en alta, como lo veis aquí, donde pone Challenge Level, es que esto está en inglés, en High, que es alta, de lograr un 95%. Alta medición, frecuencia cardíaca es un resultado maravilloso. Esto es literalmente salud, estado de bienestar, equilibrio emocional, físico, hormonal, inmunológico. Vamos, esto es maravilloso. Y fijaros una cosa muy importante, esto es real. Esto es real. Utilizo, como veis aquí, es el usuario. No pruebas porque evidentemente no puedo poner nombres de personas con las que he trabajado, pues por respeto a estas personas. No lo pongo, pero estas son pruebas reales. Esto no hay forma de generarlo si no es conectando a una persona. Esta prueba se hizo en 5 minutos. 5 minutos de práctica. 5 minutos de práctica. Por ciento, siempre que hago estas cosas y pregunto, ¿cuánto tiempo crees que ha pasado? Hay ocasiones que hago prácticas de 15 minutos y la gente ni se entera. Ni se entera. Con lo cual, fijaros que 5 minutos no es nada. En 5 minutos obtuvo 95% de alta coherencia cardíaca. Debo decir, porque no soy un vendedor de humo, esto es porque esta persona lleva trabajando en esto, ¿no?
Claro, no es que aquí ya, no, 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 las cosas son como son y lo he dicho desde el principio, esto es con esfuerzo. Ahora, no es un esfuerzo loco ni titánico, no lo es, esto es muy sencillo, vais a ver la práctica, más sencilla no puede ser, pero se puede lograr. De hecho, también os digo una cosa, en muchas ocasiones, en la primera medición que le hago a una persona, que lo pongo en el medición baja, alcanzan 100% de alta coherencia con 10 minutos. Y ya me toca en las siguientes sesiones subir la media porque es así, porque tenemos esa capacidad. Es real. No hay que estar meditando en una cueva durante 40 años para lograrlo. No es así. Os lo aseguro que no es así. Fijaros las pulsaciones que logró, 60 pulsaciones en reposo, que está muy bien para un corazón en reposo, para una persona que tiene un corazón, no es una persona muy, muy atlética, aunque hace ejercicio, pero no es un deportista de alto rendimiento. Yo cuando trabajo con deportistas de alto rendimiento, me da muchísimo, tienen corazones de 40, 35 pulsaciones por minuto, 30 pulsaciones por corazones fuertísimos. Esto es una persona, digamos, que hace ejercicio moderado, 3 veces por semana, tiene unas pulsaciones que están en 60, es una persona que tiene 60 años de edad, con lo cual, nada mal, ¿no? 60 años de edad, mal, estos son pruebas reales, ¿vale? Bien, entonces, vamos a hacer una pequeña. Primero, postura corporal. Esto seguro quienes han trabajado respiración, yoga y cualquier cosa, postura corporal. ¿Cómo pretendemos respirar bien si estamos así? No sé si se ve. Si estamos mal, pues una postura corporal. Espalda recta, relajada, bien apoyados en el asiento. Si algo nos aprieta de la ropa, lo podemos soltar, que estemos relajados, que estemos tranquilos. Las manos, donde os sintáis tranquilos, en el regazo, en apoyabrazos, pero que os sintáis cómodos. Es difícil lograr estas cosas ahí en comodidad física. Entonces, buena comodidad, buena postura. Ya de hecho estamos poniéndole atención al cuerpo. Esto ya es un primer paso. Atención al cuerpo. ¿Vale? Segundo, ¿qué voy a hacer? Os voy a decir cuándo comenzamos. Yo os voy a guiar y os voy a decir algunas cosas y dejaré unos breves espacios de silencio en que vayáis haciendo lo que yo os voy a indicar. ¿Vale? Y yo os indicaré cuándo termina. Va a ser cortito, esto no veis que va a ser cortito. Um, Podéis hacerlo con los ojos cerrados. Nos va a ayudar para quien no haya entrenado, quien no haya hecho cierto tipo de prácticas, llamémoslos meditativas, porque a veces lo visual interrumpe muchísimo, así que podéis cerrar los ojos. Obviamente, luego también os digo, esto lo podéis practicar con los ojos abiertos. ¿Y por qué os lo digo? Porque esto está hecho para que podáis practicar en vuestra cotidianidad. Esto es algo muy importante. Cotidianidad. Aquí llega ese momento en el cual, esto le ocurre mucho a las personas, esto lo he escuchado 1 millón de veces. Que yo voy a hago mi meditación de todos los viernes, es genial, yo salgo, vamos, levitando, pero el otro día acaba todo. Claro, porque la práctica hay que de alguna manera aprender a llevarla a la cotidianidad. Esto se puede hacer con los ojos abiertos, se puede hacer en cualquier momento. Lo que pasa es que para lograrlo así hay que practicarlo primero en una situación tranquila y calmada. Y puede ser esta, donde no tenemos interrupciones, donde el móvil está apagado, por cierto, y demás, ¿no? Bien. Luego se puede hacer en cualquier momento. Lo digo más por práctica. Yo durante mucho tiempo trabajé en empresas y había momentos de estos tipos de las empresas de mucho estrés o una reunión de estas intensísimas y yo ahí hacía coherencia cardíaca, no se enteraba ni Dios, porque esto puede ser muy rápido. Evidentemente, con la práctica os haréis maestros. Solo se es maestro de lo que se practica, no de lo que se sabe. No, no, de lo que se practica es que se es maestro. Bien. Entonces, ah, Mauricio, si dejas de compartir y así se te ve dejo en grande, compartir. Vale, tienes toda la razón. Para que se vea mi o sea que rostro y todo sea más hermoso. Bueno, entonces, bien cómodos. Podéis cerrar los ojos. Yo os voy a guiar brevemente. Primero que vamos a hacer es que vamos a llevar nuestra conciencia a nuestro corazón.
Podemos colocar nuestra mano izquierda sobre nuestro pecho, sobre nuestro corazón. Llevamos nuestra atención a este lugar sagrado que es nuestro corazón. Ahora vamos a comenzar a respirar de la siguiente manera. Es una respiración un poco más profunda de lo habitual, un poco, encontrando una profundidad que no sea cómoda, pero un poco más profundo de lo habitual, intentando el tiempo de inspiración y al mismo tiempo de expiración, lo cual, si queréis, por unos breves segundos, mientras os habituáis a esta respiración, podéis contar. Por ejemplo, de 1 a 8 en la inspiración y luego de 1 a 8 en la expiración, sin retener en ningún momento. Vamos a intentarlo así, por unos breves segundos. Centrar vuestra atención en la respiración. Mientras mantenéis este ritmo de respiración profundo, lento, rítmico, llevad nuevamente vuestra atención a vuestro corazón. Visualizamos como el aire entra, baña nuestro corazón y sale. Haremos esto por unos breves segundos. Ahora, mientras respiramos de esta manera profunda, lenta, rítmica, con atención en nuestro corazón, vamos a conectar con una emoción regenerativa la que cada quien quiera escoger, de amor, de aprecio, de cariño, de afecto. Vamos a conectar, puede ser a través de una visualización con esta emoción, sintiéndola,
abrazándola. Haremos esto por unos breves segundos. Permitimos que esta emoción conecte. Permitimos sentirla. Experimentamos en todo nuestro ser. Respirando profundo, lento y con ritmo y con atención en el corazón. Muy bien. Cuando queráis, podéis abrir los ojos. Carmen, ¿cómo fue tu experiencia? Cuéntanos todo, Pues, a todo. ver, la verdad que muy bien, porque cuando he empezado me notaba el corazón como, bueno, un poco acelerado y como a trompicones, ¿vale? O sea, como latiendo así descompensadamente. Y ahora me siento pues como, a ver, mucho más relajada, en paz, ¿vale? Eh, Muy feliz, ¿vale? Por el ratito que he estado mostrando amor pues a mis seres queridos, ¿vale? He cogido la emoción de amor. Y la verdad que, a ver, me siento pues eso, mucho más relajada y en paz y con más felicidad, ¿vale? O sea, y he podido, bueno, sí que es verdad que cuando he expresado esa emoción de amor. Primero me he centrado en una persona, pero luego han ido apareciendo como más personas a mi alrededor, que quizás era yo la que quería, ¿no? Que aparecieran. Incluso he aparecido yo de pequeña, ¿vale? O sea, ha salido Ah, como mi oh, niña interior, maravilloso. Eso es ¿vale? maravilloso. Sí. Oh, eso es maravilloso. Es son bendiciones, ¿eh? Es maravilloso. Bueno, tú porque has trabajado en estas cosas, es evidente. Pero eso es maravilloso porque es el amor a ti misma. Yo lo digo en muchas ocasiones, el mayor amor de tu vida eres tú mismo. El mayor Ujú, amor de tu vida. No pretendemos amar a los demás si nos amamos poco. El ujú, mayor amor no es un amor fácil de conseguir, nos machacamos mucho. Un amor maravilloso.
Me alegra muchísimo. ¿Cómo te fue con la respiración? ¿Dificultad alguna? No, no porque, bueno, sí que al principio lo de eso de contar hasta 8 es como, voy a poder conseguirlo, pero bueno, ya en eso estoy un poco entrenada y la verdad que bien, ¿vale? O sea, porque, a ver, me ayudaba pues eso, al centrarme en la respiración a que mi corazón también se calmara, ¿vale? Se calmara un poco. Perfecto. Bueno, voy Mm, a dar algunos tips sobre eso de la respiración. He puesto 8 como pude haber puesto 12 o 16 o lo que fuera. Se trata de encontrar un ritmo cómodo, es muy importante, es un ritmo cómodo, pero sí un ritmo más profundo de lo habitual. ujú, De hecho, la práctica de esto, una de las cosas que os puede ayudar muchísimo es a generar un hábito de respiración para vuestra cotidianidad, porque realmente así es como deberíamos respirar de manera habitual. Me han hecho preguntas de este estilo. Oye, el pranayama tiene una serie de ejercicios de respiración que no son así. Claro, y son magníficos. El pranayama es maravillosísimo, pero por donde lo mires. Pero no estamos en pranayama, en la cotidianidad, porque están hechos para algo muy específico. Esta es la respiración de la coherencia para la cotidianidad. Lo cual ocurre mucho que las personas, por ejemplo, les cuesta mucho que no lo han entrenado a respirar porque están endurecidas. Una respiración completa, para quien no lo sepa, incluye inflar el abdomen, inflar la zona media e inflar la zona alta y abrirse los intercostales. Si eso no lo lográis y os cuesta, significa que ahí vale la pena incidir aún más por un ritmo de respiración un poco más corto. Siempre cómodo. Nada de, ya no puedo más. No, no, no. Todo lo contrario. Tiene que ser cómodo, pero sí un poco más profundo. Con lo cual, podéis ir poco a poco incrementando ese tiempo, poco a poco. No es un reto, ¿vale? No es que si no logro hacerlo en 30 conteos no logré nada en la vida. No es así. No es así. Es sencillamente buscando desarrollar esta capacidad. No, no hay un límite, ni hay que pensar en límites ni nada. Hay que sentirnos cómodos, tranquilos, bien con nosotros mismos, ¿vale? Lo cual esto no es un reto. ¿Se pueden lograr muchas cosas? Sí, pero no es un reto, es muy importante. Segundo, no es lo mismo respirar de esta manera si estamos sentados de una manera o de otra, o estamos de pie, o si acabamos de comer o no. Es lo mismo, tened siempre eso en cuenta, ¿sí? Lo cual no esperéis que siempre se dé de la misma manera. Y sí podéis esperar que se mejore vuestro ritmo respiratorio. Esto os va a ayudar, vamos, me vais a agradecer por la vida entera si vuestra respiración mejora. Sobre todo llevándola a la cotidianidad, que es lo que más nos cuesta. Aquí os animo, tomad conciencia de cómo estar respirando a lo largo del día, en varios momentos del día. Tomad conciencia y cambiadla. Poco a poco se irá convirtiendo en un hábito. Ahora, si destináis 5, 10 minutos, no es nada del otro mundo, a una práctica de este estilo, bueno, va a ayudar muchísimo, muchísimo. Bien, dos, en el tema emocional. Suele ser muy común, con todo sentido, que pensemos en seres queridos. Eso es muy ventajoso porque es algo que hemos vivido y además recientemente a lo mejor o que traemos en lo que hemos trabajado y es maravilloso. Lo que ocurre es que en ocasiones, para ciertas personas, aquí no hay una fórmula única, no hay un anillo para todos los dedos, no existe, ¿vale? En algunas personas ocurre, cuando piensan en ciertos seres queridos, empiezan a generar una película y de mi hija o hijo al que amo a mi hija o mi hijo al que le está pasando esto y pobrecito y entonces malo porque la emoción ya no es regenerativa. Para este tipo de circunstancias y o hasta cuando entrenemos lo suficiente que podamos no generar películas y instalarnos en la emoción pura y dura, podemos, por ejemplo, activar una emoción en algo un poco más neutro. Por ejemplo, hay multitud de ejemplos, tantas personas, tantos ejemplos como personas. Um, la naturaleza. A muchas personas les encanta. Entonces, oye, visualizar un lugar de naturaleza que yo amo
Y yo y tal, ¡pua! Me conecta con una emoción muy positiva y no hay película. Pues, por ejemplo, una mascota, ¿no? Yo tengo, yo qué sé, mi perrito que tengo ahora y tal. Pues puedo conectar inmediatamente porque amo a los perros, y entonces conecto con mucha facilidad y no creo película. ¿Explico? Para ese tipo de personas o circunstancias en las personas, nos puede ayudar una conexión con una emoción un poco más neutra, neutra en el sentido de que no genere película. Eso, para aquellos que no, que puedan conectar fácilmente con un ser querido o una situación del pasado, también puede ser una situación del pasado, que no cree película a otras cosas y se deteriore la emoción, ¿vale? Vale la pena. Poner también vuestra atención, en la medida que poco a poco seáis más capaces de hacerlo, en lo que el cuerpo dice. Cuerpo A. Poner atención en las sensaciones del cuerpo. Muchas de las prácticas antiguas, por ejemplo, en el taoísmo se utiliza muchísimo. Las prácticas meditativas basadas en las sensaciones del cuerpo. El cuerpo habla muchísimo, entonces es maravilloso, porque esto es una forma de autoconocimiento. Y por último, si os cuesta porque os vienen pensamientos y tal, no luchéis contra los pensamientos. Quien ha trabajado en meditación ya sabe. Meditación no es dejar de pensar, eso no es así. Es centrar tu mente. Centras tu mente. Al centrarla hacia donde tú quieres dirigirla, hacia donde pones la energía, la mente va a ir allá. Pero como la mente no está acostumbrada, porque no trabajamos en esto, intenta dispersarse. Tú no luchas, tú dejas pasar el pensamiento y vuelves. No te enjuicies, no, ay, otra vez mal, ay, qué mal lo hice hoy. Un día lo haces maravilloso y al otro día de pronto no lo haces tan bien, porque somos imperfectos. No pasa nada. Tranquilidad, comprensión de nuestra imperfección. Recordad que nuestra imperfección es justo el camino a la perfección. Justo. Eso es autoconocimiento, aceptación, ansia, emociones negativas en nosotros y esfuerzo. Poner la energía en lo que queremos hacer. Así nos transformamos. Bueno, me he pasado un poquito. No pasa nada, no pasa nada. Yo tengo unas preguntas para hacerte. Nos comentabas que si nos montamos películas, bueno, que como que dejemos, ¿no? En ese momento, porque claro, a veces las películas pueden ser que luego nos generen emociones, No eh, regenerativas. claro, no regenerativas, porque, bueno, pues nos generan tristeza. En esos casos dejamos de hacer la respiración y En ese caso, para que no termines con una bajando tu coherencia, intenta conectar con algo distinto. con algo distinto. Tienes que detenerla, puedes intentar conectar con algo distinto. Claro que sí. Claro que sí. Y se Vale. trata de hacer una práctica que cuando terminéis, sintáis que, oye, me siento bien. Sentirse bien significa un incremento del estado de bienestar. Eso es lo que es sentirse bien. He incrementado mi estado de bienestar, me siento mejor. Una de las cosas que ocurren cuando se hace coherencia cardíaca, que claro, son muchas cosas para explicar, es que el sistema nervioso central se equilibra. Recordad que tiene que haber un equilibrio del simpático y el parasimpático. Si estamos demasiado en parasimpático, la energía baja muchísimo. Si estamos demasiado en simpático, estamos exaltados, nerviosos, ansiosos. Hay un buen equilibrio, energía, pero energía en calma emocional. Calma emocional, tranquilidad emocional no es pereza, agotamiento o dejadez, no, 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 no. Soy con plena energía, pero estoy calmado. Hay calma, hay armonía en mi interior, la siento, siento esa armonía, siento este estado de equilibrio. Entonces, claro, cambia tu conexión emocional porque es muy importante esa conexión emocional. Muy importante habituar, como se ha explicado, al cuerpo, a la amígdala, a un nuevo patrón de familiaridad, que es una emoción regenerativa, porque eso se va a instalar en nosotros. Y porque luego hay una serie de prácticas para cambiar, por ejemplo, esto lo he trabajado mucho con personas, quiero cambiar la rabia que me genera en ira, que es muy peligrosa la ira, es muy peligrosa, quiero cambiarla a tolerancia. Ahí está, ese es el mecanismo. Si te instalas en la tolerancia, si conectas con la tolerancia, en virtud del acompañamiento con la respiración, de conciencia en el corazón, vas a instalar un nuevo patrón de familiaridad que es la tolerancia. Ahora cuesta, hay que trabajar otras cosas, pero se puede, de esto duda no me cabe. Otra cosa es lo que pueda costar más o menos y el esfuerzo que pongas. Bueno, es poco esfuerzo, pues poco logras. Esto lleva todo. Ujú.
Claro, nos dices que, bueno, que practiquemos, ¿no? De forma cotidiana durante nuestro día a día, pero inicialmente, ahora que hablas de, pues, de ira, de emociones más desagradables, es mejor que comencemos en momentos de nuestro día que más o menos nos sintamos relajados o más o menos, bueno, o normal, por decirlo así, ¿no? Ni tampoco ni muy contentos tampoco. Porque para que luego en algún momento sí que cuando sintamos esa tristeza, ira, la emoción correspondiente, podamos aplicar, ¿no? Y podamos hacer la respiración y buscar la emoción asociada pues a lo que comentabas, ¿no? De si es ira, pues a la tolerancia o incluso, bueno, al amor, ¿no? Hacia la persona pues, a la que sentimos esa ira, ¿no? Por ejemplo. Lo has explicado perfectamente y te has respondido a ti mismo, tal cual como lo has dicho. De hecho, es lo que siempre sugiero al principio o para quienes no hayan practicado otras, porque hay gente que llega con otras prácticas y le es fácil, pero para quien no lo haya hecho, sí, buscar un momento tranquilo, un momento tranquilo. De hecho, has mencionado cosas interesantes, mira, un momento de mucha felicidad, pues también, ¿por qué no? Porque hay un tema muy importante, ¿eh? Hay que tenerlo muy en cuenta. Eh, Dentro de las emociones hay emociones que se sitúan en el sistema simpático y parasimpático y aceleran o desaceleran nuestro ritmo cardíaco. La, el entusiasmo es algo que está en la parte del parasimpático, pero nos da mucha energía. Tiende a subir el ritmo cardíaco. No es malo, ¿eh? Eso no es malo. Subir el ritmo cardíaco no es intrínsecamente malo. De hecho, el entusiasmo también está entre las emociones que son de alta coherencia cardíaca. Pero del entusiasmo a la exaltación puede haber un paso. O de la alegría a la exaltación puede haber un paso. Y la exaltación se pasa al otro lado. Esto ya es simpático y quema energía muchísima y termina agotándonos. Claro, también valen ese tipo de emociones. Pero evidentemente, como dices tú, buscar un momento tranquilo para empezar a practicar, a conocernos, porque hoy lo haces así, mañana descubrirás muchas cosas, claro que sí, tal como lo dices tú. Que lo practiquemos a lo largo del día. No hace falta un momento, 5 minutos o 3 minutos una vez al día. Si yo lo Sí, quiero practicar 2, 3 veces, claro. ningún problema. Las veces Cuan- que yo note o Cuantas sienta, veces tú quieras. De hecho, os digo una cosa. Si habéis experimentado un momento de estrés, y podéis disponer de 5 minutitos después en un lugar tranquilo, hacedlo. Os va a ayudar muchísimo, muchísimo. El estrés es tremendo. Los efectos que desencadena el estrés que vivimos, el estrés tiene un fundamento. Está hecho para luchar, pelear, sobrevivir, huir, esconderse. Y cuando no lo usamos para eso y vivimos tan afincados en el estrés, es un desencadenante de enfermedades terribles. Deteriora vuestro sistema inmunitario dramáticamente. Eso no es para meter miedo, eso es para tomar conciencia. Con lo cual, si habéis vivido un momento de estrés muy intenso y tenéis oportunidad, 5 minutitos de coherencia para ayudar a vuestro cuerpo, mente y emociones a restableceros del palizón brutal que os da el estrés, porque es un palizón brutal. Claro que sí. Y luego en cualquier momento del día, y luego hay gente que dice, oye, yo prefiero un horario, pues hay gente de horarios. Yo cuando me despierto a las magnífico. Antes de acostarse, gente que tiene problemas para dormir, mira muy bien. No a todos, pero a la inmensa mayoría, porque también hay otras circunstancias del dormir. Hombre, ceno a las 11 de la noche y quiero acostarme en media hora, pues tienes un complique. Porque es que ya sabes tú que la insulina es antagonista de las hormonas del sueño, entonces es que no te va a ayudar, no es evidente. Pero bueno, para antes de dormir, maravilloso, para recién te despiertas, maravilloso, para algún momento intermedio del día que estás tranquilo, maravilloso. ujú. Libertad. Vale, perfecto. Y bueno, y por último, por no alargarnos más, algún contraindicaciones, es decir, pues no sé, ahora se me ocurre, ¿no? Claro, si me encuentro baja de tensión o mareada, entiendo que mejor no hacerlo, recuperarme de esa tensión, ¿no? O de ese mareo, y luego ya sí que poder practicar, ¿no? No sé, alguna contraindicación.
Hasta el de si tienes momento no se alguna conoce, dolencia. hasta el momento no se conoce ninguna contraindicación. Vale. De hecho, se ha utilizado en personas con problemas cardíacos. Es evidente que una persona con un problema cardíaco grave, importante o serio, que le dificulte mucho respirar, es evidente que no se le puede pedir una respiración muy profunda porque no va a poder. Normal. Eh, yo he conocido personas que han venido a mí. Tengo mucho miedo porque, claro, yo he tenido este problema cardíaco. He tenido bypass, no tan serio como un bypass, que es una cosa muy seria. Tranquila, no te preocupes, practícalo. Y ha sido mejor, ha sido positivo. Ahora, si tienes una bajada de tensión, evidentemente, pues tienes que gestionarla, ¿no? Hay que tener Ujú, precaución. Pero esto no tiene que bajarte la tensión. Quiero decir, quiero decir, la coherencia cardíaca puede equilibrar tu tensión, porque ya lo he dicho, el corazón va a hacerlo, la tensión arterial. La práctica en coherencia cardíaca no va a hacer que baje tu tensión arterial a niveles peligrosos. No, 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 la equilibre en niveles adecuados. Eso es lo que hace. Es uno de los múltiples efectos positivos que tiene. Ahora, si tienes un tremendo bajón de tensión arterial y ya tienes un protocolo que seguir, porque esto puede ser peligroso, pues evidentemente. Pero si tienes problemas de baja tensión, no es un inconveniente. Es un inconveniente. Esto no va a hacer una situación baja y tal. Ahora, que por ejemplo, no sé, hay tantas cosas, la casuística es enorme, por eso yo trabajo con personas y les hago muchas preguntas. Soy una persona diabética y debo controlarme seriamente. Claro, estoy haciendo una práctica y la quiero alargar media hora porque lo puede hacer. Esta práctica es muy larga. Vale, pero que no se te olvide que a lo mejor tienes que estar controlando tu insulina, ¿no? Sí. También es verdad, sin generar ninguna expectativa, porque las cosas no son tan directas, que este tipo de prácticas, como mejoran el estado de bienestar, mejoran muchas cosas. Mejoran, por ejemplo, la capacidad para generar insulina en algunas personas, o la capacidad de, no es la palabra exacta, reducen la resistencia a la insulina, que es uno de los problemas más graves que hay hoy en día. Hay personas que no son diabéticas, pero tienen resistencia a la insulina, que es el paso anterior. Esto lo ayuda a mejorar. Pero como todo en la vida, si como como si no hubiera un mañana, y como mal, y no llevo el ritmo circadiano, tengo hábitos, que es lo que yo enseño, y mucha gente sabe que tiene que aprender o mejorar, como todos, yo incluido, porque no soy perfecto. Pues no, olvídate que por coherencia que hagas, no te va a funcionar. Que no me muevo nada y paso sentado 8 horas al día y me subo al coche y voy a comer, a cenar y luego al sillón a ver televisión, pues no esperes que la coherencia sea píldora mágica, porque claro que hay otros aspectos de nuestra vida, hay varias vertientes para crear hábitos saludables. Pero contraindicaciones en este sentido, ujú. todo lo contrario. Para. Perfecto. Finalmente, la práctica tiene que ayudarnos a mejorar el estado de bienestar y tomar atención a lo que sentís, porque el cuerpo os va a hablar. Me siento bien, está bien. Me siento mal, algo ocurre. Hay que mirarlo, ¿no? Ujú. Eso es ya. Perfecto. Ya está. Pues muy bien, pues por mi parte, muchas gracias. No sé si quieres añadir alguna cosita más. Nada más, nada más. Solo gracias por este tiempo y espero que todas las personas que lo vean les sea útil, les Ujú. sea práctico. Tenéis mis datos, otros los puedes suministrar de Sí. contacto. Soy un coach, me dedico a esto, ofrezco mis servicios, hago este tipo de cosas para mostrar y dar el mensaje de esto y también ofrecer mi servicio. Lo digo con transparencia, eso me parece sensato, coherente, práctico y adecuado. Ujú. Lo cual, pues nada, muchas gracias, Mari Carmen, y seguimos en contacto y gracias a todos los que me han visto. Pues muchas gracias, Mauricio. Dejaremos tus datos en comentarios en el canal de YouTube, así que para que se puedan poner en contacto contigo y cualquier duda, pues te tienen a ti para que les puedas explicar con un poquito más de detalle, ¿vale? Muy bien, vale. Así que nada, pues muchas gracias. Gracias, Hasta hasta la luego. próxima. Hasta la próxima, hasta luego.